Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Diálogos sin Permiso, una edición especial por lo que atraviesa Bolivia en este momento. Con nosotros, Senta Rec, ex senadora, psicóloga, escritora, y también Emilio Martínez, ambos que se encuentran en Santa Cruz y en Samaipata, en el departamento de Santa Cruz. Emilio Martínez, uruguayo, escritor y de corazón boliviano. Bueno, decirles que Bolivia amanece entre dos señales. Una señal de acuerdo con la Central Obrera Boliviana después de 50 días y unos sectores radicales que anuncian que no van a levantar las medidas de presión, pero además van a desacatar el estado de sitio promulgado el día de ayer por el presidente Rodrigo Paz. Emilio Martínez, ¿qué te parece este escenario que se está viviendo en este momento en Bolivia? Bueno, creo que finalmente vemos una pequeña luz al final del túnel con la declaratoria del estado de excepción que a mi juicio, a mi gusto, se demoró demasiado en ser dictado. Creo que al momento en que el Parlamento aprobó la ley del estado de excepción, debería haberse procedido a activar un decreto en este sentido. Tenías en el escenario que planteabas también el otro punto, que es el acuerdo con la COP, un acuerdo que, si bien el pliego petitorio planteado por esta burocracia sindical, que es la cúpula de la COP, era terrible en el sentido de que buscaba blindar el modelo estatista al hecho de hacerlo irreformable. Ahora bien, en la respuesta del gobierno yo he visto una respuesta más bien civilina, ambigua, que dejaba los puntos a decidir en mesas técnicas. Entonces, creo que se buscó más bien firmar el acuerdo para desactivar a uno de los sectores movilizados, la COP, que si bien no tenía control de los puntos de bloqueo, sí podía generar movilizaciones callejeras en contra. Entonces, me Pero, parece pero que... con otros, pero con otros alimentos, ¿no? Esto, Sentita, porque firman un acuerdo, la Central Obrera Boliviana firma un acuerdo bajo la mirada de toda una ciudadanía que reprocha, que ya no soportaba esta movilización, especialmente en la sede de gobierno. Entonces, algo así como que se ven forzados tras el rechazo que vive especialmente este dirigente Mario Argollo, que ya no podía caminar las calles de La Paz, ¿no? Para no tomarse un café era nada, no podía ya caminar las calles de La Paz, lo mismo que les pasa a los otros dirigentes. Bueno, la Sí, COP, como dice Emilio, ya no tenía un valor en sí, digamos, como mecanismo así fuerte de presión, pero simbólicamente significa pues un gremio de trabajadores, incluso a nivel internacional. La COP además estaba rechazada, como decís vos, Roxana, por la misma ciudadanía y la población estaba totalmente fraccionada, porque todas las COP departamentales estaban ya absolutamente contra Argollo, o sea, lo habían puesto contra las cuerdas Argollo, los indicaban de haber desobedecido órdenes de todos los ampliados nacionales, del sindicato mismo y de recibir órdenes directas de Evo Morales. O sea, Argollo estaba fuertemente cuestionado y podía haber sido incluso apartado de las filas de la COP. Entonces yo pienso que lo que hace Argollo es salvarse, es una salvación personal, en un momento donde el estado de excepción sí se tenía que dar de alguna manera. Entonces dejan solo, lo valorable de esto es que dejan solo al movimiento de Evo Morales. Queda plenamente identificado como el causante del conflicto Evo Morales y sus huestes, que en primer lugar habían estado unidos con la COP, pero que ahora la COP no podía continuar en este juego. Escuchemos estas declaraciones, ¿les parecen? Escuchemos estas declaraciones de Mario Argollo tras salir de esta firma de acuerdo. A todos nuestros afiliados a nivel nacional,
tomando el respeto siempre de nuestros hermanos de las 20 provincias, que también son orgánicos, y la COP también es orgánica, que a partir de este momento se está levantando las medidas de presión a nivel nacional, con un compromiso del gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito. Queremos mencionar también que esto tiene plazos definidos de 90 días. Entonces ahora la pelota está en el lado del gobierno. Si logra trabajar en estos aspectos centrales, nacionales y estructurales, seguramente el pueblo lo va a aplaudir. Y si falta a esto, lastimosamente el pueblo lo juzgará. Como dice el compañero, pido y exhorto a mis hermanos de las 20 provincias poder sumarse a la pacificación del país. Y Emilio, de alguna forma se está salvando Mario Argollo, ¿no? Como se manifiesta en el programa Diálogo sin Permiso, este acuerdo no cierra la crisis, simplemente la divide. Decirles que ojalá, yo tengo algo en mente, ojalá se pueda investigar a todos los dirigentes sindicales, los que son declarados por comisión, para saber cuánto ganan, cuánto les pagan de toda esta era de Evo Morales, porque ese es uno de los puntos que ellos quieren encubrir. Se han hecho muchos millonarios ricos. Yo he escuchado pagos millonarios a estos dirigentes sindicales que están destrozando en este momento nuestro país. Decíamos que el acuerdo no cierra la crisis, la divide. No estamos frente a una demanda social prácticamente, ¿no? Estamos ante una estrategia de asfixia política. ¿El estado de sitio resolverá este tema, Senta? Bueno, es un paso, ¿no? El estado de sitio era el paso necesario para tomar las riendas del país y tratar de retornar a la gobernabilidad, ¿no? Y demostrar que este país tiene un ejecutivo, porque definitivamente creo que nos compete el análisis profundo de esta crisis que ha sufrido Bolivia. No ha sido una crisis de demandas. Cuando Argollo dice las demandas estructurales, ninguna demanda estructural. Las demandas estructurales era el retorno al modelo del movimiento al socialismo. Era el retorno a la Bolivia secante que destruyó, que a través del instrumento del MAS destruyó toda la economía del país. O sea, cuando Cuba, porque sabemos que Cuba está yendo hacia la democracia, hacia la búsqueda de libre emprendimiento, de salir de su modelo secante que lo implantó en todo este populismo, cuando Cuba va de vuelta, ellos quieren ir de ida y llevarnos a los bolivianos a través de la violencia. Entonces, es imposible de retornar a ese modelo. Y a mí me encantó realmente, no sé, comparto con ustedes este sentimiento, la gran definición de la mayoría de los bolivianos por no retornar a ese modelo. Creo que hace falta un trabajo ahora un poco más exhaustivo para que la gente entienda lo que realmente hizo al defender al país del ingreso a ese modelo, porque no se ha defendido el gobierno de Rodrigo Paz, sino la posibilidad de que Rodrigo Paz no nos entregue al modelo de nuevo, ¿no? Exactamente. Y al respecto, tras esta decisión de la mayoría de los bolivianos, de sectores productores, de ciudadanos, de gente de a pie, de profesores, de niños, de familias, de toda la gente, de la mayoría de los bolivianos, Rodrigo Paz tuvo que tomar la decisión de dictar esta medida de estado de sitio. Escuchemos a Rodrigo Paz, qué es lo que decía. En que no actuar deja de ser prudencia y se convierte en irresponsabilidad. Ese momento ha llegado. Por eso, luego de haber agotado todas las instancias de diálogo, de haber alcanzado acuerdos con quienes teníamos demandas legítimas,
de haber identificado con claridad a quienes utilizaban la violencia para intentar desestabilizar Bolivia, hemos tomado la decisión de declarar el estado de excepción en todo el territorio nacional. Quiero que los bolivianos comprendan algo fundamental. Esto no es un estado de excepción para restringir la vida de la gente. Es exactamente lo contrario. Es un estado de excepción para devolverle la libertad a la gente, para liberar a Bolivia de quienes utilizan el conflicto político para bloquear carreteras y hacerle daño a la población. Hacerle daño a la población, pero dice una frase importante el presidente, ¿no? Hacerle frente al narcoterrorismo. Con eso cierra la declaración del estado de sitio. ¿Por qué digo que es muy importante hacerle frente al narcoterrorismo? Porque en realidad, después de todo lo que hemos visto en estos 50 días, lo que sospechábamos fue una realidad. Detrás de toda esta movilización está Evo Morales, están los cocaleros, la plata del narcotráfico está solventando estas movilizaciones y hay muchos intereses que deben proteger ciertos sectores en el país, como los intereses no solamente del cultivo de coca, sino también de la fabricación de drogas. Se han encontrado laboratorios de droga en muchos de los puntos de bloqueo, no solamente en la parte del oriente, sino también en el altiplano que ahora está movilizado. Responden a el narcotráfico, a este cártel del narcotráfico boliviano. Emilio. Sí, antes que eso, hay que remarcar la lucidez ciudadana que no se compró las narrativas de insurrección popular o de antineoliberalismo que se lanzaban desde los bloqueadores, desde los movilizados. Me parece que en ese sentido ha habido una maduración muy importante en comparación con lo que pasó, por ejemplo, en el 2003, cuando se compró esa propaganda esa narrativa, sí. con ingenuidad o con candor. Entonces, hay una ciudadanía que aprendió, que ya sabe detectar ese tipo de fake discursos, de esas narrativas. Eso es muy importante, me parece que ha sido clave en todo lo que pasó. Y que no hubo una porción amplia de la ciudadanía que se plegara a eso habría cambiado todo el panorama. Y eso no sucedió. Entonces, ahora llegamos a un estado de excepción, si se quiere, arrancado con forceps al gobierno. Ajá. Creo que la sociedad civil le arrancó el estado de excepción al gobierno de paz, de alguna manera. Pero está bien que se llegue a eso y con una neutralización de un ala de ese bloque que estaba movilizado, que es la COP, que ya no se iría a oponer al estado de excepción, por lo cual se llega a una focalización. Es decir, el estado de excepción va a estar focalizado en los más radicales, en los violentos, que es el Chapare, el evismo y sus áreas periféricas, y el catarismo en provincias paceñas, ¿no? Que son dos historias distintas que en unos momentos han convergido, y quien mucho trabajó para que convergieran el narcomarxismo del Chapare con el catarismo influido y poluido por el EGTK fue Álvaro García Linera en su momento. Trabajó esa alianza. Pero entonces ahora lo que seguramente se viene o se espera es la resistencia que eventualmente puede ser armada en torno al Chapare. No sé si habrá un diseño para que los militares entren de lleno al Chapare. Yo creo que tal vez la cuestión más esté planteada en el sentido de que el Chapare no se expanda hacia un cerco a la ciudad de Cochabamba, en las poblaciones circundantes a Cochabamba, o estos brazos que el Chapare ha logrado hacia el departamento de Santa Cruz, en San Exacto. Julián. Desactivar Quisiera esto, hacer un aporte. desactivar focos de violencia Claro que sí. en provincias paceñas con el catarismo también. A ver, la Excelente. escuchemos a Centita.
Sí, quiero hacer un aporte ahí. A ver, si hacemos un balance, una evaluación de esta situación que se ha dado, este movimiento insurgente que tenía la firme determinación de derrocar al gobierno constituido, ¿no? A un gobierno que estaba instituido por el voto y querían derrocarlo por la calle. Había un complot. O sea, eso lo dejamos claro, ¿no es verdad? No habían razones de demandas sectoriales, de demandas que quisieran obtener sectores o indígenas o obreros, nada que ver. Se habían asociado alrededor de Evo Morales, seguramente creyendo que se iban a hacer del gobierno y que iban a tener cuotas en ese gobierno, ya estaban cuoteados con anticipación y creían que los bolivianos los iban a dejar, que ellos no iban a aguantar. Estaban preparados para resistir y fijémonos en las consignas, decían 3 meses como Tupac Katari, etcétera, etcétera. Lanzaron directamente en algún momento ya su plan y a lo que venía. Entonces, este movimiento tan fuerte con un gobierno recién constituido, un gobierno con muchas dificultades, porque por la forma en que ascendió, ¿no es verdad, Rodrigo? Un parlamento que todavía hasta ahora no sabe para qué es lo que tiene que hacer, cómo puede coadyuvar a superar estas crisis, que no está generando las leyes apropiadas, y de eso vamos a hablar después porque tenemos que creo que es una parte importante del conflicto que nadie lo está tocando, el papel que juega el Parlamento. Bueno, ¿qué pasó? Ha habido una enorme pérdida para el país, son 50 días de destrucción del aparato productivo, 50 días de destrucción de la economía, de mayor destrucción sobre la destrucción. O sea, y lo tenemos que culpar al MAS. El MAS vino a terminar de darle el tiro de gracia a Bolivia, a destruir Bolivia, solamente por apetencia de poder. Creo que las cosas... Esta es la pregunta más incómoda, Senta. Esta es la pregunta más incómoda que se la tenemos que hacer, creo, al gobierno, ¿no? ¿Quién va a responder por los muertos? ¿Quién va a responder por la gente que no llegó a tiempo a hacerse un tratamiento y falleció? ¿Quién va a responder por los choferes atrapados en las carreteras de Bolivia, que algunos perdieron la vida? Gente que se accidentó por tomar otros caminos y por salir de estos bloqueos. ¿Quién va a responder por la producción perdida en Bolivia? Esta es la pregunta incómoda. A ver, dialoguemos en torno a eso. Emilio, ¿qué pensás? ¿Quién tiene que responder? Yo voy a dar mi respuesta. Sí, yo creo que en este momento el gobierno no va a decir de dónde va a salir esto porque podría costarle una reactivación de la COP como sector movilizado. Entonces, me parece que esto más bien es algo de lo que se va a debatir una vez que pase el estado de excepción, o que pasemos la curva de mayor intensidad del estado de excepción. Pero obviamente lo lógico es que haya un resarcimiento de daños y que esto se cobre, así sea a través de juicios civiles, tal vez no penales, pero juicios civiles a los principales impulsores de los bloqueos y incluso a las organizaciones que los llevaron adelante, que tienen patrimonios, que tienen inmuebles, tienen vehículos donados por el Estado. Pero, reitero, me parece que no va a ser tema del que se hable mucho en los próximos días. Creo que el foco va a ser más bien el desactivar la violencia de los radicales. Senta. Sí, estoy de acuerdo con lo que dice Emilio. Sí, primero, la primera tarea, porque lo primero es desactivar el foco de radicales, ¿no? O sea, hay que dejar expeditas las carreteras, hay que hacer que Bolivia vuelva a la producción. Esto ha sido una guerra civil no típica, atípica, pero sí, nos declararon guerra civil a los bolivianos. Y definitivamente destruir todo lo que es el trabajo de la ciudadanía, de los sectores, de los productores, de los emprendedores, es destruir las entrañas mismas de lo que es la nacionalidad boliviana.
para poder implantar un gobierno secante es una guerra civil. Pero estamos todavía dentro de esa trayectoria y el gobierno tiene que generar todas las seguridades y volver a reconstituir un poder tanto legislativo como ejecutivo e institucional fortalecido para poder hacer frente a lo que puede venir en consecuencia, porque Evo Morales ahorita es un tigre herido, ¿no? Exactamente. Pero hay algo también que vamos a ver en este momento, porque pero quiero aportar tras el una idea, acuerdo, Roxana, para terminar la idea de hacia dónde iba, por favor, porque si no quedamos solo en la descripción que era necesaria para poder decir lo siguiente. Pero coincido que no se puede quedar sin sanción. O sea, en la impunidad, porque la impunidad va a dejar un rastro muy negativo en el sentido de que definitivamente van a creer que siempre pueden hacer lo mismo y como no les importan las consecuencias, siempre pueden bloquear al país, sitiarlo, tomarlo de rehén para lograr sus objetivos y pueden reconstituirse con mayores fortalezas. Entonces, tiene que haber en este interín un tiempo, porque como dice el Eclesiastés, hay un tiempo para todo, pero la cosa es que el presidente entienda cuándo es el tiempo preciso para cada cosa. Tiene que haber un tiempo para poder, a través de mecanismos civiles, penales, de la ciudadanía, de sectores que han sido dañados, poder cobrar daños y perjuicios a esta gente y resarcimiento. Y además a los que generaron la pérdida de vidas bolivianas, que ese es un tema muy sensible del que creo que nos vamos a ocupar en un programa exclusivo. Exactamente, pero además yo quiero decirles y mostrarles estas declaraciones, porque mientras millones de bolivianos intentan trabajar, producir, sobrevivir, existen todavía estos grupos radicalizados que anuncian más bloqueos. Yo tengo más presión, más confrontación. Y yo tengo dos consultas y vamos a escuchar estas declaraciones. Quiero saber qué realmente está en juego tras esta radicalización. ¿Existe realmente una demanda social o es la supervivencia, escuchen bien, de una estructura de poder que se resiste a desaparecer? Escuchemos estas declaraciones que han hecho estos movimientos radicales en el país, allegados y cercanos a Evo Morales. Reforzar, radicalizar los bloqueos y protestas a nivel nacional, no dejar pasar cisternas, solo dejar pasar ambulancias, oxígeno, medicina y gas. Artículo 6. Cerrar el aeropuerto en el Alto y cerco de la ciudad de La Paz por las 20 provincias. Reguve, transporte rural y con nuestros sectores, hermanos y hermanas. Asimismo, hermanos, radicalizar hasta las últimas consecuencias. Vamos a hacer la toma y la quema de los módulos policiales, comenzando desde nuestras provincias, hermanos. Bueno, tienen la palabra, Senta. Emilio, a ver, le vamos A ver, a Emilio. Bueno, a ver, preguntaba Roxana si hay una estructura de poder que se está defendiendo para no desaparecer. Por supuesto que sí. Esto lo podríamos pensar tal vez como anillos o círculos concéntricos donde en el núcleo central está el Estado narco o la narcorrepubliqueta del Chapare. Eso es lo central, lo esencial. Y después hay unos anillos de aliados, uno de los cuales era justamente la burocracia sindical, la COP, que tenía sus propios intereses que defender, que eran altos salarios en comisión, en las empresas públicas, etcétera, que eso ellos deben entender que con este acuerdo que han firmado ya lo defendieron y por lo tanto han dado un paso al costado momentáneamente. Pero ahora tenemos el núcleo central, tenemos el Estado narco en pie de guerra, que debe estar buscando su propio acuerdo de impunidad, la impunidad personal de Evo ante sus juicios, y tal vez también tratar de mover la posición del Estado en relación a la presencia de la DEA en Bolivia.
Ese es otro de los objetivos que deben tener centrales. Sin duda que Evo debe estar planteando la expulsión de la DEA, o como mínimo deben estar tratando de que se congele esa entrada de la DEA a un mínimo posible. Eso está en el trasfondo, sin duda, sin duda. Después tenemos el catarismo, un sector muy radicalizado que estaba planteando el cerco seco a la ciudad de La Paz, que significa la toma de las represas para que ya no llegue el agua a la ciudad de La Paz. Eso es una declaración de guerra civil. Son sectores que están muy contaminados ideológicamente por el EGTK, por ese trabajo de décadas que se hizo, y que, bueno, va a ser complicado desradicalizarlos. Ahí pueden haber focos de violencia que permanezcan. Más allá del estado de excepción, tenemos que estar preparados para que, por más que se liberen las carreteras, baje la tensión en los próximos meses, subsistan en Bolivia 2 o 3 focos de violencia, tal vez de lucha armada a largo plazo. Hacer un cerco seco a la ciudad de La Paz como en los tiempos de Tupac Katari, que terminó con el descuartizamiento de esta persona, pero decirles que eso no va a funcionar ahora, ¿no? Esa medida seguramente no se va a poder realizar, pero sí se puede en este tema señalar que existen personas que viven del conflicto en este tiempo, y en La Paz, en un proceso de paz, estas personas o estos movimientos deben rendir cuentas. O sea, no van a ser descuartizados, pero sí se los puede poner ante la justicia. Senta. Sí, Roxana, viven del conflicto y viven de sembrar odio, como dijimos en otro programa. Porque también lo que se vio en esos mitines que hicieron, esos mitines subversivos, decían de que definitivamente, sobre todo el cerco, se iba a ensañar con la zona sur de La Paz. Y hasta las últimas consecuencias, identificando, o sea, queriendo otra vez polarizar y dividir la sociedad boliviana en blancos, en indígenas, en mestizos, en ricos y pobres, o los componentes que tiene toda sociedad. Es como que no quisieran que nuestra sociedad encuentre una reconciliación y una forma de convivir en armonía, en paz, en aceptación mutua. También hay sectores, yo quisiera puntualizar esto, radicales, del lado de los que dicen estar contra el masismo, que me parece insufrible también eso. Entras a ciertos chats y la gente es odiadora. Si alguna vez tuviste una posición de conciliación, de dar un crédito a la política masista porque las épocas lo requerían, porque se quería inclusión, porque se querían salir también de cosas muy extremas y radicales, la gente te sindica y sindica a los demás y dice que diste a favor y que hiciste. O sea, eso se tiene que terminar. Esos radicales, de un lado y del otro, debemos buscar que se eliminen. Este país tiene que crear lazos y vínculos donde la política es un campo que no está vetado para nadie. Podés ser dentro del marco democrático de una ideología o de otra, pero dentro del marco democrático. Ahora, lo que a mí me parece encomiable y positivo de Rodrigo, que tendríamos que analizar bien también en el futuro, todo este conflicto, cómo lo manejó él como bajo su presidencia y todos los entretelones, es que en ningún momento se definió por la política del MAS, por seguirla implantando. O sea, estuvo en una posición difícil, en una posición que parecía neutral en algún momento, pero no aceptó todavía, y ojalá no lo haga en el futuro, ninguna de las exigencias del movimiento al socialismo para volver a la política secante del MAS. Y eso es algo que hay que estar alerta. Creo que definitivamente lo que va a definir de aquí en adelante, después de esta batalla,
la posición que siga tomando Rodrigo en su gestión es, si hace caso a estos grupos violentos o si busca la reactivación y el destino del país dentro de lo que corresponde en este momento y de la tendencia que tiene el mundo, porque es la única salida. O sea, definitivamente no podemos volver a ideologías trasnochadas. Y creo que eso es lo que tenemos que ir viendo, cómo se mueve el campo político en estos momentos y cuidándolo, porque después de esta crisis, de que tenemos un aparato productivo prácticamente destruido por la incidencia de este conflicto, no podemos volver a ideologías trasnochadas que terminen recrudeciendo el problema de gobernabilidad, el problema de gobierno, de sobrevivencia del Estado y de sobrevivencia de los productores y de los emprendedores. El desafío más grande que en este momento tiene el gobierno de Rodrigo Paz es desmontar este sistema narcoterrorista implementado por Evo Morales y los masistas. Escuchemos esta declaración de otro de los sectores afines a Evo Morales. La Federación, tanto con sus bases y sus afiliados, ha determinado no acatar ni levantar el bloqueo en este punto de bloqueo, compañeros y compañeras. De la misma forma, desconoce al dirigente ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Arroyo, persona no grata. De la misma forma, indica que las bases ha traicionado al pueblo movilizado a nivel nacional por venderse al gobierno y también por hacer su acuerdo para que el gobierno dicte estado de excepción. En esta declaración hacen, porque ¿qué es lo que están defendiendo? ¿No? ¿Qué defienden? ¿Cuáles son sus intereses de fondo frente a esto? ¿No? Yo creo que el gobierno también tiene una tarea muy importante y esta tarea es investigar durante los próximos meses estos puntos: contratos estatales, empresas públicas, recursos naturales, gas, litio, patrimonio de ex autoridades, redes de corrupción, justicia, fiscales, pero también debemos aumentar en esta lista a las cabezas de los sindicatos, de estas personas que han estado a la cabeza de estos movimientos respaldando el narcogobierno de Evo Morales. Emilio, ¿qué opinas? Sí, investigación en todos los niveles y sobre todo a los cabecillas de los bloqueos. De acuerdo. Ahora, y yo insisto, en el corto plazo, la preocupación número uno va a ser la seguridad. Y la seguridad va a ser liberar la circulación en el país. Y una vez que se logre eso, que no va a ser del día para el otro, recién vamos a poder pensar en las reformas estructurales al Estado, donde, si bien estoy de acuerdo en general con lo que decía Senta de que no hay una definición hacia las políticas del MAS, hubo una frase muy poco feliz de Rodrigo, donde dijo: no vamos a privatizar nada, ¿no? Ya a la hora de firmar el papel con la COP, exacto, creo que ese ente hará una semana atrás, 10 días atrás, creo que esperemos que haya sido solo un exabrupto de mala comunicación. Ya en el pliego con la COP, la respuesta del gobierno a ese tipo de planteos que hacía la Central Obrera de no reformar, no tocar las empresas públicas, la respuesta ha sido: lo veremos en mesas técnicas, lo veremos en conversaciones. Por lo tanto, sí, en ese sentido,
está abierta de forma ambigua la posibilidad de Emilio. continuar o retomar las reformas. Emilio, coincidamos que han estigmatizado ellos, estos movimientos subversivos, han estigmatizado la palabra privatización, como si fuera el equivalente a quitarle al pueblo Asesinato. cosas, claro, ¿no? Y quitarle al pueblo su condición de Exacto. subsistencia. Incluso las narrativas que han circulado, que lo hemos comentado, ¿no?, en anteriores programas, eran que iban a privatizar hasta la educación, porque es que así, es que, a ver, miremos el contexto. Lo que pasa es que tenemos que empezar a trabajar en las narrativas que de alguna manera puedan destruir estas intencionalidades malsanas con las que convencen a estos grupos para que salgan a bloquear. Personas que no analizan y que se creen el cuento del tío, ¿no? Le decían que iban a privatizar hasta la educación, que sus hijos no iban a poder salir de colegios fiscales. Exacto. Que a ese extremo se estaban llegando las cosas. Entonces, estamos hablando de grupos que están convencidos y que están influidos por estas ideas que son totalmente mentirosas. Entonces, tenemos que empezar a trabajar también en la batalla cultural, ¿no? Esa es una obligación muy grande que tenemos. El hecho de que también tenemos que darle una tarea al órgano legislativo. O sea, creo que es importante la acción que tome seria, contundente el órgano legislativo en este momento, que tiene que hacer una defensa y crear salvaguardas, mecanismos de salvaguarda, para que no vuelvan a ocurrir estos conflictos. O sea, yo escuché ayer a un diputado del PDC que decía, sí, se va a trabajar sobre una ley antibloqueos que se va a enviar a referéndum. Por favor, eso es para el tiempo de las calañas. No podemos admitir eso. O sea, ¿qué quiere decir? Nos están entreteniendo. Es un cuento, es un cuento chino. Los bolivianos no podemos aceptar esa situación. Los bolivianos tenemos que seguir presionando, presionando para que gobiernen y tomen el poder, que Rodrigo Paz tome el poder y gobierne. Quiero dar la idea. Pienso que la ley antibloqueos se debe generar durante el estado de excepción. No podemos salir del estado de excepción sin un mecanismo de salvaguarda. La ley antibloqueos no quiere decir recortar derechos, no quiere decir recortar derechos a la protesta. Tienen que haber mecanismos de protesta y de derecho a la protesta, pero una protesta dentro de un marco democrático, no a que a nombre de protesta se generen acciones criminales, acciones totalmente definidas por ir a destruir al pueblo y a todos los ciudadanos. Entonces, el Estado tiene la obligación y el legislativo tiene la obligación de salir de este conflicto con medidas que nos permitan estar más protegidos como productores, como emprendedores, como ciudadanos que queremos vivir en paz. Si no hacen eso, es como decir, bueno, dejamos abierto el campo para que puedan ocurrir N veces estas situaciones hasta el exterminio. Esta mañana escuchaba al vocero Gálvez decir algo muy importante, que tienen que conocer las comunidades que están en los puntos de bloqueo. También se va a penalizar a las personas que obliguen a salir a la gente a bloquear, cobrándoles multas si es que no lo hacen, presionando, hostigando a las familias enteras que no quieran ir a un bloqueo. Se va a penalizar a estas personas, se las va a llevar ante la justicia. No se puede pedir un peso de multa por no ir a bloquear. Esta es una de las medidas, creo, importantes. Y quiero cerrar con esta consulta. Es muy cortito porque ¿quién gana cuando Bolivia pierde millones de dólares al día? ¿Quién es el que gana? Emilio. Mira, es que no sabría decirte quién gana. Sabemos que perdemos
Perdemos casi Exacto, todo. Y pero quien está alguien ganando es tiene que estar ganando de esto. el Estado narco gana, pero por otras vías, ¿no? Por supuesto. Mientras conserve su poder. Senta, ¿quién crees? ¿Quién crees que gana? Bueno, empobrecer un pueblo, volverlo miserable, sabemos que es parte del mecanismo de control de los socialismos populistas secantes, ¿no? Mientras más pobres sean, y hubo algo así famoso que ocurrió en Venezuela, que cuando un ministro de Chávez le dijo, no quiero ir con esa medida a Chávez, porque eso empobrece a la gente. ¿Cómo va a hacer eso? Pero si lo que queremos es generar más pobres, les damos unos bonitos y los mantenemos pobres y los mantenemos bajo control. Ese es el modelo. Entonces, por eso no les importa empobrecer a la sociedad, privarla de todos sus mecanismos de producción, privarla de todos sus mecanismos de poder subsistir. Quieren, como fue Cuba, como es hasta ahora, una sociedad de pobres, de miserables, de gente que vive de la libreta de racionamiento, de gente dependiente. Esa es la sociedad socialista. Al final nos hemos convencido. Creíamos en algún momento lírico de nuestra vida que el socialismo traía igualdad, traía inclusión, y bueno, lo creímos de buena fe, porque finalmente uno tiene la intención de hacer una sociedad más justa, y lógico, hay desmesura en todos los idearios, pero esto ya es extremo, porque es destruir todo para reinar. Esa ha sido la intención, pero por suerte hasta el momento no lo han logrado, y tenemos que ser combativos, firmes, de no permitir ese tipo de sociedad. Tenemos que buscar todos los mecanismos para salvaguardar la estabilidad en Bolivia y la verdadera inclusión. Y si hay que privatizar comprobando que es necesario y que va a ser positivo para el pueblo de Bolivia. Y tenemos que sacarnos el estigma de ciertas palabras que nos están haciendo un bloqueo permanente, el Estado tranca, que no nos permite avanzar en un mejor horizonte y para tener un futuro. Muy bien, yo cierro con esto. Bolivia enfrenta una decisión histórica: continuar atrapada en el ciclo de los bloqueos, impunidad y confrontación, o iniciar una profunda reconstrucción institucional. La pregunta ya no es quién gobierna en este momento. La pregunta ya no es esa. La pregunta es quién controla realmente el poder en nuestro país. Nos vemos hasta la próxima en un nuevo programa que será muy, muy pronto. Por la situación que atraviesa Bolivia, amerita que nuestras voces también se escuchen. Gracias, Senta. Gracias, Emilio. Los saluda Roxana Lizárraga, aquí desde Washington, desde mi exilio. Gracias. Bueno, chao, chao. Chao.